la biografía política de Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel. A él lo conocemos ya como escritor. Ya como escritor se habló, se hablará hasta la eternidad. Premio Nobel de Literatura, integrante de la Real Academia Española, integrante también de la Academia de la Lengua Francesa, todos los lauros. Pero en el Perú también lo conocemos porque ha tenido sus avatares políticos. También ha participado en nuestra vida política. Y ha defendido también sus convicciones. Ferro defensor de las libertades, luchador constante contra las dictaduras y los autoritarismos, pero vamos a conversar de este libro, que justamente resume su vida en estos azares de la política. Vamos a conversar con su autor, Pedro Cateriano. Pedro Cateriano se encuentra con nosotros y con él vamos a conversar en estos momentos. Señor Pedro Cateriano, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, señor. Encantado de estar con usted. Muchísimas gracias. Primero, agradecerle. Agradecerle como le tenemos que agradecer creo que todos los peruanos por haber aportado finalmente este libro que resume parte de la vida de Vargas Llosa, pero desde una esfera distinta, como usted lo llama, su otra gran pasión. Agradecerle porque esto va a perennizar más aún lo que es Vargas Llosa, señor Pedro Cateriano. ¿Cómo es que usted se animó y tomó finalmente este reto de resumir en este libro la vida política de Vargas Llosa? Bueno, señalo en la introducción del libro, esta era una deuda pendiente que tenía con Mario Vargas Llosa. Él escribió un libro magistral, El pez en el agua, donde narra capítulos de su vida y además de su campaña presidencial. Pero luego de culminada esta etapa, surgieron hechos, se falsificaron o tergiversaron situaciones y también aparecieron nuevos hechos que creo eran convenientes de ser detallados y por la punta de dejar un testimonio que nos aproxime a la verdad. Porque en muchos casos se ha caricaturizado, sobre todo en el Perú, la acción política de Mario Vargas Llosa, sobre todo luego del golpe de Estado del 5 de abril del año 92 que dio Alberto Fujimori, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, este es el motivo principal. Claro, el libro, la biografía política, no solo está circunscrita a la campaña presidencial, que es un capítulo, digamos, amplio en el libro, sino toda su Su evolución recorrido, ideológica sí. política desde su juventud hasta su reciente retiro, ¿no? Efectivamente, usted hace un recorrido de esta vida política de Vargas Llosa y hay que resaltar lo siguiente, sus posiciones iniciales de Vargas Llosa, sus posiciones iniciales cercanas a la izquierda. Y pareciera increíble ahorita, ¿no? Ahorita ver a un Vargas Llosa en su juventud, al inicio de su vida política, confiando en la izquierda y ahora, pues, en otros escenarios criticándola, justamente. Efectivamente, Vargas Llosa adhiere a las ideas de izquierda de joven porque creía en el socialismo en libertad. Eh, Su primer contacto, digamos, con la compleja realidad política y social del Perú se da en el Colegio Leoncio Prado, cuando él se acerca a esto que se ha llamado el microcosmos del Perú, ¿no? Ahí toma conciencia cabal de la realidad nacional. Pero luego ya cuando ingresa a la universidad, él va a incorporarse a una célula comunista, la célula Cahuide. Y Increíble. precisamente en esa etapa es un hombre de acción política, pero no concuerda con sus ideales de socialismo y libertad el adoctrinamiento marxista-leninista que recibía en la célula.
Él se sentía asfixiado ideológicamente porque no era compatible ese adoctrinamiento o lavada de cabeza con la libertad que debía tener un escritor de pensamiento, de opinión, de Ujú. expresión. Y poco a poco Se fue él se fue desencantando. convenciendo que ese no era el socialismo en Ujú. libertad en el que creía. Y ya cuando toma conciencia cabal de ello, renuncia al grupo Cawid. Y se fue a la democracia cristiana. Yo quisiera leer, si me permite, por favor, y tengo su autorización, leer algunos fragmentos, si me lo permite, por favor. Claro que sí. Del entusiasmo a la decepción. El triunfo de la Revolución Cubana lo impactó desde el primer momento, hablamos de Vargas Llosa. Interpretó que ese era el movimiento político cuya implantación había soñado para el Perú y el resto de América, para conseguir la justicia social y el socialismo en libertad en el que creía firmemente. Entonces se adhirió públicamente al régimen encabezado por Fidel Castro. O sea, él no era un militante de izquierda solapado, no, era un militante de izquierda confeso en ese sentido. Eh, bueno, se adhirió a lo que era el movimiento Cahuido. O sea, Vargas Llosa ha estado en el centro, en el meollo de lo que era la izquierda en esos momentos. Exactamente. Y como lo señalo en el libro, él creía que esta Ujú. revolución cubana liderada por Fidel Castro iba a implantar la justicia social y el socialismo en libertad en el que creía. Pero poco a poco, Vargas Llosa tiene la capacidad de reflexionar y observar detenidamente el fenómeno ideológico y político que acontece en Cuba. La primera clarinada de alerta va a ser esa constatación de violación a los derechos humanos cuando observa que en los llamados UMAPs, Checoslovaquia. una especie de campos de concentración, Ujú. Fidel Castro dispuso la detención de los homosexuales. Luego va a ocurrir un hecho político de trascendencia internacional. La Unión Soviética, que era el país más poderoso, que tenía todo el poder en la Europa Oriental, no hay que olvidar que en esa época imperaban las dictaduras comunistas en toda la Europa Oriental, invade Checoslovaquia Sí, exacto. y Vargas Llosa expresa públicamente su condena a esta invasión con un famoso artículo, ¿no? El socialismo y los tanques, Ujú. en donde discrepa, condena esta invasión y además expresa su desacuerdo con Fidel Castro, que en ese momento apoyó esa invasión, ¿no? Esta Sí. experiencia es importante resaltarla porque ya estaba en proceso la construcción del culto a la personalidad de Fidel Castro, ¿no? Y él se atreve a condenar esta invasión. Efectivamente, sigo leyendo algunos fragmentos pequeñitos, nada más me permite, para reafirmar lo que usted nos dice. Vargas Llosa escribió en 1962, lo que estaba amenazado en Checoslovaquia era un socialismo de robots dirigidos desde Moscú, la censura de prensa, el abuso policial, la falta de crítica interna y una burocracia cancerosa que había sofocado toda iniciativa individual y a cuya sombra proliferaba la inmoralidad. ¿A dónde voy con esto? Que Vargas Llosa finalmente conoció desde dentro cómo era la izquierda, pudo verla, ¿no?, de cerca, y luego se decepciona. Y finalmente es allí donde se convierte, ¿cree usted?, en este defensor de la libertad, en este defensor de la democracia, en este defensor de la libertad de prensa, hasta la actualidad, señor Cateriano. Bueno, es un proceso. Luego ocurren otros dos hechos importantes. Uno que algunos lo interpretan como una anécdota. Vargas Llosa, no hay que olvidar, muy joven, tiene el reconocimiento de su obra literaria y su fama eh, crece exponencialmente a nivel mediático, ¿no? Y cuando obtiene
el premio Rómulo Gallegos, se le sugiere que la cantidad de dinero que iba a recibir la donara públicamente a la causa de la Constitución Ujú. cubana, pero ellos luego por lo bajo le iban a devolver este dinero. Esta propuesta ilegal, indecente, también lo conmueve, es decir, Vargas Llosa dice que es la justicia social por la cual estoy luchando y finalmente el punto de quiebre, el rompimiento ya definitivo con la Revolución Cubana va a ser cuando ocurre el famoso sometimiento al poeta cubano Eberto Padilla, ¿no? En Claro, donde el ya asesinato. definitivamente Vargas Llosa rompe con la dictadura de Fidel Castro. Definitivamente, definitivamente. Cuando se frustra, yo decía, se frustra de todos estos hechos, él luego también ya de un proceso se convierte en este defensor de las libertades. Él entiende que la libertad es lo único que de alguna manera puede hacer que los pueblos tengan futuro, podemos decirle. Él allí empieza con toda ese mensaje. Exactamente, y es un proceso de honestidad intelectual. En el libro también formulo este planteamiento, ¿no? Cómo genios literarios como Vargas Llosa y Octavio Paz pudieron observar y apreciar estas criminales acciones de la dictadura cubana, la violación a los derechos humanos, y otros dos genios literarios como Gabriel García Márquez y Octavio Paz no. Ujú. Y es precisamente esta Exacto. honestidad intelectual lo que lo lleva a recapacitar. Y va a ser su estada en Francia la que lo empieza a cambiar ideológica y políticamente. No hay que olvidar que su pensamiento guía durante su juventud fue Sartre. Y en Francia empieza a leer a otros autores, como Raymond Aron o Albert Camus, que pensaba diametralmente o de una forma diametralmente opuesta a la de Sartre, ¿no? Y es ahí donde esa reflexión, esa constatación de hechos, esa capacidad para observar también la acción política que lo empieza a digamos, lo obliga a tener una meditación intelectual y poco a poco se va alejando ya de su adhesión a esas ideas socialistas, ¿no? Efectivamente. Eh, todo recordamos dentro de esta vida política la contienda que tuvo con Alberto Fujimori. Y para muchos, Vargas Llosa pierde esa elección por decir la verdad. Hecho totalmente contradictorio, aunque suene contradictorio, es así. Por haber dicho la verdad, el señor Vargas Llosa dejó de ser presidente con este movimiento Libertad, del cual usted también formó parte, ¿no? Entonces, ahí va la interrogante. ¿Se quedó Vargas Llosa con esta rencilla, con este descontento por haber perdido esa elección, justamente por haber dicho la verdad, por haber dicho que él iba a liderar como presidente a la lucha contra el terrorismo, por justamente decir de que se necesitaba un cambio radical para el manejo de la economía? ¿Se sintió frustrado Vargas Yo Llosa? creo que hay varios aspectos que trato precisamente, ¿no? Durante en el capítulo relativo a la Ujú. campaña presidencial. Cuando Vargas Llosa gana la primera vuelta, García le ofrece un pacto de impunidad que Vargas Llosa no acepta, porque ya desde ese momento él era consciente que la corrupción era uno de los grandes daños que afectaban a la democracia cubana. Y es por esa razón que no acepta este pacto de impunidad. Es más, Vargas Llosa
para evitar que Fujimori cayera en los brazos del APRA y de la izquierda, tiene una reunión con Fujimori y le plantea renunciar a participar en la segunda vuelta y ofrece apoyo del programa de gobierno que había trabajado el Frente Democrático y los técnicos. Pero eso no. Y bueno, efectivamente, Vargas Llosa había anunciado que la única forma de detener la hiperinflación que había destruido la economía del país, no hay que olvidar que el Perú tenía una inflación de más de 1.200.000%, Sí. carecía de reservas internacionales, había dejado de pagar la deuda externa, es decir, el primer gobierno aprista había destruido la economía del país. Y él dijo la única manera de frenar esta inflación era con el programa de ajuste o shock, como se le calificó. Y Fujimori, en su segunda vuelta, proclamó todo lo contrario, que no iba a aplicar el programa de ajuste y para ello contó con el apoyo de la izquierda y de los apristas Exacto. que finalmente lo llevaron al poder. Ahora, este libro por vez primera también da a conocer íntegramente el informe de la Comisión Senatorial, que es una investigación cuando se instaló el nuevo Parlamento, que probó cómo durante ese gobierno aprista se espió telefónicamente a Mario Vargas Llosa y a los dirigentes del Frente Democrático, entre ellos al presidente Belaúnde, que concurrió a esa comisión investigadora y ratificó que esas transcripciones habían sido diálogos telefónicos que él había sostenido. Entonces, ahí también se logra probar que el gobierno aprista ilícitamente usó armas para bloquear la victoria de Mario Vargas Llosa, ¿no? Yo creo que esta es una oportunidad para que se constate la veracidad de este informe, repito, que aprobó el Senado de la República, ¿no? Efectivamente, esas revelaciones usted las tiene aquí en este libro, Bibliografía Política, Vargas Llosa, su otra gran pasión. Yo no voy a seguir dando detalles, usted las está dando como para que quien desee ya entrar más en la historia, pues obviamente pueda acceder al libro. No, ya no voy a ser más infidente, discúlpeme usted, no lo voy a hacer. Pero No, vamos, vamos a seguir conversando. La vida política, luego entramos nuevamente al escenario ya de la cronología histórica, pero la vida política de Vargas Llosa ha influenciado en su literatura. ¿Usted ha podido hacer esa comparación tal vez? Hay un capítulo que se titula Cartógrafo del Poder, Exacto. en donde precisamente hago un recuento de su obra literaria, donde el tema del poder, de las dictaduras, de los abusos, y de su análisis también de dos dictaduras como fue la de Podría, que sirvió de materia para esa magistral novela total y Conversación en la Catedral, o La Fiesta del Chivo, ¿no? Ajá. Pero también La Guerra del Mundo, El Sueño del Celta, ¿no? Y es acaso por esa razón que al momento de anunciar la Academia Sueca que se le otorgaba el Premio Nobel de Literatura, lo califican pues como un cartógrafo del poder, ¿no? Y es que esa ha sido una constante preocupación y material para Seguir su escribiendo. tarea de escritor, de novelista, pero no solo de novelista, también como ensayista, ¿no es cierto? Ha escrito libros reflejando ese, digámoslo así, interés permanente por la complejidad, no solo de la realidad peruana, sino latinoamericana, ¿no? Vargas Llosa
no solo ha sido un hombre de palabra, ha sido un hombre de acción. Y a lo largo de los años, ya cuando se adhiere a la doctrina liberal, luego de un proceso laborioso de estudio, porque no fue una acción automática que Vargas Llosa pasó del socialismo al liberalismo, fue todo un proceso Exacto. lento de maduración, de maduración intelectual, de estudio y de análisis de los principales intelectuales liberales que han influido en él. En el libro también hay un capítulo relativo a ello, ¿no? Que se titula La llamada de la tribu, que es el tipo de libro que él escribe de lo que denomina su autobiografía intelectual. ¿Acaso el principal aporte pedagógico que un intelectual ha hecho para divulgar el pensamiento liberal y convocar a jóvenes a través de esta lectura su acercamiento a la doctrina liberal, ¿no? Exacto, y en esa línea se ha mantenido. Vargas Llosa ha dicho, ¿no?, varias veces que los escritores no pueden mantenerse ajenos a la realidad política. Y él creo que es ese testigo fiel, ¿no?, de esa situación. Vargas Llosa, y usted también lo deja marcado en el libro, ha defendido que duda la democracia, y siempre lo ha hecho, pero siempre ha defendido la democracia en torno, por ejemplo, a estos regímenes populistas, demagógicos, y también usted lo deja en claro aquí. Ahora, yo quiero traer lo que usted ha escrito como parte de la historia a lo que estamos también viviendo ahora. Parece que el mensaje de Vargas Llosa en el transcurso del tiempo no ha cambiado, sigue siendo el mismo, ¿no? Defender nuestra democracia antes y defender nuestra democracia hoy. Ir contra estos populismos demagógicos que destruyen el país antes, como lo han hecho, y ahora ir también en esa lucha contra este populismo, esta demagogia, esta corrupción, para seguir, reitero, defendiendo nuestra democracia. Reitero, lo ha dicho antes y se puede reflejar ahora también, señor Cateriano. Sin duda alguna, y en eso Vargas Llosa ha sido absolutamente consecuente. Y uno de los aspectos que destaco en el libro es su condena a la dictadura como forma de gobierno, a las de izquierda y a las de derecha, a las civiles y a las militares, a las de larga duración y a las efímeras. Yo creo que este es uno de los grandes aportes como intelectual que ha hecho Vargas Llosa, no solo en el Perú, sino en América Latina, en Iberoamérica. Por eso ese reconocimiento internacional. Él, por ejemplo, en pleno apogeo de la dictadura de Hugo Chávez, viajó a Caracas, a Venezuela, para expresar activamente su solidaridad al sector democrático de los venezolanos que se estaba oponiendo a Hugo Chávez. ¿Qué necesidad tenía Vargas Llosa de ir en ese momento a Venezuela? Bueno, su compromiso, su solidaridad activa, repito. Y bueno, cuando llegó, sufrió el maltrato de la dictadura de Hugo Chávez. Hugo Chávez, envanecido, lo retó a un debate. Vargas Llosa aceptó ese debate. Y curiosamente, paradójicamente, luego Hugo Chávez se corrió. Entonces, también hay que destacar no solo su honestidad intelectual, sino su valentía, ¿no? Y algo que destaca en el libro también es la cantidad de polémicas para defender su punto de vista y en los últimos años la cultura de la libertad que ha defendido Vargas Llosa, ¿no? Efectivamente, y usted lo destaca aquí también en el libro, ¿no?, cuando justamente Hugo Chávez retó inesperadamente a un debate a Mario Vargas Llosa, y este obviamente había ido de visita a ese país, y usted destaca acá que Hugo Chávez obviamente tenía el control total, el control mediático y escénico finalmente, pero no se dio este debate. Pero también dice aquí el libro, y voy a leer otro poquito con su autorización, por favor, cuando Vargas Llosa dice, creo que en América Latina, quienes creemos en la libertad, en la democracia, tenemos que salir a defender esos valores. Además, forma parte también de la responsabilidad intelectual, no solo de un escritor, sino del ciudadano común y corriente, y no quiere vivir bajo una dictadura.
Señor Cateriano, voy a volver a leer este párrafo y luego viene mi interrogante. Esto lo dice Vargas Llosa, 2009, si no me equivoco, ¿verdad? Creo que en América Latina, quienes creemos en la libertad, en la democracia, tenemos que salir a defender esos valores. Además, forma parte también de la responsabilidad intelectual, no solo de un escritor, sino del ciudadano común y corriente que no quiere vivir bajo una dictadura. Esto lo dijo el año 2009. ¿Podemos traer este extracto, señor Cateriano, al año que estamos, 2025, abril? Sin ninguna duda. Ya la dictadura venezolana que instauró Hugo Chávez, este año ha cumplido 25 años, bajo ahora el mandato de la dictadura criminal de Nicolás Maduro. Entonces, Vargas Llosa no se equivocó en su análisis. Y él no solo ha combatido la dictadura venezolana, la cubana, como ya sabemos, pero también la nicaragüense, la panameña, la de Pinochet, la de Fujimori, y en ese sentido él ha sido absolutamente ejemplar en su labor de luchar y condenar las aventuras tiránicas en América Latina. Y uno de los grandes males de América Latina y precisamente de la incultura democrática que predomina no solo en el Perú, sino en varios países es la falta de convicciones democráticas. Y precisamente porque lo que ha imperado, y lo vemos en nuestro país, a lo largo del tiempo es la dictadura y no la democracia. Por esa razón, cuando hay crisis política, hay un sector de peruanos y latinoamericanos que reclama la mano dura, ¿no? El cachaco que ponga orden. Y lo que hemos visto es que las dictaduras no han solucionado los problemas de emergencia en América Latina y el Perú, ¿no? Comparado esto con el actual gobierno de Dina Boluarte y este Congreso, creo que cobra mucha relevancia. Sobre todo por el tema de la corrupción, ¿no? Es algo que Vargas Llosa ha enfrentado. Como mencionaba hace algún momento, él no pactó con Alan García la presidencia porque eso iba a significar la impunidad del gobierno aprista. Así como ha condenado, por ejemplo, los actos de corrupción de la dictadura de Fujimori y Montesinos. Y el tiempo le ha dado la razón, porque estos gobiernos, la dictadura de Fujimori y Montesinos, han estado pues escandalosamente vinculados a la corrupción, ¿no? A lo largo del tiempo se ha tratado de caricaturizar la crítica, la firme crítica de Vargas Llosa, sobre todo durante la dictadura de Fujimori y Montesinos, intentando presentarlo como un odiador, ¿no? Pero hemos visto que sus hechos políticos refutan este argumento montado por el fujimontesinismo, ¿no? Vargas Llosa en las últimas elecciones ha demostrado su compromiso cívico con el Perú, su defensa de los valores democráticos, ¿no? En las elecciones, por ejemplo, que enfrentaron a Humala con Alan García, pidió votar tapándose la nariz por Alan García, precisamente la persona que usando su poder lícita e ilícitamente, impidió que llegara a la presidencia de la República. Pero para él primero estaba la defensa del orden democrático y constitucional. Igualmente en las últimas elecciones generales, García, ante la amenaza de Pedro Castillo y sus iniciativas golpistas, con un partido vientre alquiler como Perú Libre, con una doctrina marxista, leninista, mariateísta, liderada por el hoy prófugo Vladimir Cerrón, admirador de la revolución cubana y de la dictadura, de la siniestra dictadura cubana, pidió el voto por la hija del dictador. Sí, el dictador que lo atacó, que lo persiguió, que lo calumnió,
porque una vez más demostró su grandeza Exacto. y su compromiso cívico con el Perú, ¿no? Efectivamente, hay muchísimos otros episodios que usted recoge en esta obra, señor Cateriano, amigos televidentes, que creo que es muy conveniente y obviamente por siempre recordar a Vargas Llosa. Yo quiero terminar con esto, señor Cateriano. En diciembre del 2023, y usted lo consigna aquí, Vargas Llosa publica su última columna en el diario El País, en donde finalmente se despide como periodista, ¿no? Y se va pues ya al descanso merecido. Y le dedica también, ¿no?, su última obra a su familia, a su esposa, le dedico mi silencio. Y de esa manera se va, como usted lo señala, al merecido reposo del guerrero. Pero siempre, obviamente, va a estar atento a lo que ocurra con el Perú y lo que ocurra con los gobiernos de todo el mundo. Le agradezco muchísimo, señor Cateriano, por esta entrevista. Destacar, reitero, y agradecerle, creo agradecerle infinitamente por haber usted trabajado en esto, en esta obra. Reitero, que va a quedar, que se va a perennizar. Vamos a recordar un Vargas Llosa, no escritor solamente, sino también político. Estuvo en estos avatares políticos. Señor Cateriano, le agradezco muchísimo. ¿Y cuál sería finalmente el último mensaje que podría darnos en torno a la obra y en torno pues a la coyuntura que vivimos? Yo creo que la historia, a diferencia de los enemigos y adversarios que ha tenido Mario, sí lo va a reconocer y va a tener un lugar de importancia como defensor de la cultura de la libertad y además como un valeroso hombre de acción en defensa de los derechos humanos, ¿no? Que para Vargas Llosa la libertad es una sola, es indivisible. Y creo que esa ha sido una de las grandes tareas pedagógicas que ha realizado durante décadas, ¿no? Efectivamente, y su lucha férrea también como periodista a la defensa también de la libertad de prensa y de la labor de los periodistas. También creo que eso fue una tarea que inició desde los 15 años y que hace 2 años la culminó, ¿no? Señor Cateriano, muchísimas gracias. Biografía política, Vargas Llosa, su otra gran pasión. Me imagino que vendrá a Trujillo en cualquier momento y la presentará. Sí. Por lo tanto, ya se encuentra ahí en varias librerías de la editorial, obviamente, Planeta. Señor Cateriano, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, encantado. Muchísimas gracias.